Profechévere.com presenta. Hola amigos, el tema de hoy es el sustantivo. Este video está hecho especialmente para el grado de sexto de primaria. Muy bien, vamos ahí. Primero tenemos que empezar a definir qué es el sustantivo. El sustantivo es la palabra con la que designamos a seres, objetos, sentimientos e ideas. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, la palabra mujer es un sustantivo porque se refiere a una persona, ¿verdad? También la palabra amor porque es un sentimiento. La palabra Brasil porque es un sustantivo propio. Y por ejemplo, la palabra jauría, ¿no? Que se refiere a un conjunto de seres, en este caso de animales. Estos son sustantivos porque nos ayudan a designar lo que generalmente vemos en la vida real, ¿no? Seres, objetos, sentimientos, ideas. Ahora chicos, deben saber ustedes que existen clases de sustantivos. Podemos clasificarlos en 10 por el momento, porque hay muchos más, pero ahora solo vamos a ver 10. Por ejemplo, el sustantivo común y el propio, sustantivo concreto y abstracto, sustantivo individual y colectivo, sustantivo simple y compuesto y sustantivo primitivo y derivado. ¿Ok? Entonces vamos repasando. Sustantivo común propio, concreto abstracto, individual colectivo, simple compuesto, primitivo y derivado. Muy bien, ahora vamos a empezar estudiando el sustantivo común. El sustantivo común nombra a cualquier ser u objeto sin diferenciarlo de otros de su misma clase. O sea, nombran a cualquier objeto, ¿no? Que no tiene una característica especial. Por ejemplo, si nosotros decimos niño, nos referimos a cualquier niño que podamos ver, no a uno en específico. Niño es un sustantivo común, también árbol, también pájaro y también mesa, porque nos podemos referir a cualquier mesa, ¿sí? Pero el sustantivo propio nombra a cualquier ser u objeto, pero distinguiéndolo de los demás. Por ejemplo, si nosotros decimos la palabra Brasil, ya estamos distinguiendo esta palabra de otros países, ¿no? Estamos hablando específicamente de un país que es Brasil. Otro sustantivo propio, por ejemplo, es Machu Picchu, porque estamos hablando específicamente de un lugar, ¿sí? Luego, otro sustantivo propio, por ejemplo, es Álvaro. Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, específicamente a un niño, ¿sí? No es un niño cualquiera, es Álvaro, tiene un nombre. Y también otro sustantivo propio puede ser Einstein, ¿no? Nos estamos refiriendo a un personaje en particular, no a cualquier científico, sino específicamente a Einstein, ¿verdad? Si se dan cuenta, los sustantivos comunes comienzan con minúscula y los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula, ¿sí? Ese es un secretito. Ahora pasamos al sustantivo concreto, ¿sí? Los sustantivos concretos nombran a seres u objetos que se pueden percibir por los sentidos. Son estas palabras las que tú puedes, por ejemplo, tocar, ver, sentir, oler, todo con tus sentidos. Por ejemplo, el tacho de basura tú puedes tocarlo, ¿verdad? Es de metal. Por ejemplo, el auto tú también puedes tocarlo, ¿verdad? El auto. Otro, por ejemplo, el plátano. Puedes saborearlo, tocarlo, verlo. Y otro sustantivo concreto es, por ejemplo, la pintura, ¿no? En el caso de la pintura, la témpera, puedes verla, tocarla, olerla, ¿no? Son sustantivos que puedes ver en la vida real. En cambio, el sustantivo abstracto se refiere a, por ejemplo, ideas, sentimientos, aquello que generalmente no puedes ver por los sentidos. Por ejemplo, amor. El amor no es un objeto que tú puedes tocar, ¿no?
es algo que tú sientes, nunca puedes verlo en la vida real, ¿no? No puedes tocarlo, no tiene un color, no tiene un sabor, ¿no? ¿Te das cuenta? Tenemos, por ejemplo, también la paz. Paz es un sentimiento, es una idea, ¿no? No podemos olerla, saborearla, no existe, ¿no? Por ejemplo, el enojo. El enojo, por ejemplo, no podemos saborearlo. Más que todo lo podemos sentir, por eso es un sentimiento. Los sentimientos son sustantivos abstractos. Por ejemplo, la alegría también es un sentimiento, ¿no? No puedes tocarlo, olerlo, palparlo, ¿no? Saborearlo con la lengua, no puedes, ¿no? Entonces, para que aquí te quede claro, sustantivos concretos son aquellos que podemos tocar, sobre todo tocar con la mano, puedes saborearlo con la lengua, olerlo. En cambio, los sustantivos abstractos son generalmente los sentimientos, las emociones, ¿no? Ok, chicos, ahora pasamos con el sustantivo individual y colectivo, ¿no? El sustantivo individual, como su nombre lo dice, nombran a un solo integrante de un grupo, a uno. En cambio, el colectivo nombra a varios, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo pez, es verdad, es uno, ¿verdad? Uno solo. Pero ¿qué pasa si vemos un conjunto de peces? Varios peces, más de 5, más de 10. A esto se le llama cardumen, ¿ok? Es un sustantivo colectivo. Vamos a ver un sustantivo individual. Por ejemplo, libro, es uno solo. Pero un conjunto de libros, por ejemplo, forma una biblioteca. Entonces, el sustantivo colectivo aquí es biblioteca. Veamos otro sustantivo individual, por ejemplo, oveja. Una oveja. ¿Y cómo se llama al conjunto de ovejas cuando son varias? Se le llama rebaño. Muy bien. Veamos otro sustantivo individual, o sea, uno. Por ejemplo, una rosa. Y cuando vemos varias rosas, decimos rosal. ¿Ven? Entonces estos son opuestos. ¿Se dan cuenta? Tenemos el sustantivo individual que se refiere a un objeto. En cambio, el sustantivo colectivo se refiere a varios objetos. Luego tenemos también el sustantivo simple, ¿ok? Y el sustantivo compuesto. El sustantivo simple es aquel que tiene un solo lexema o raíz. Y el sustantivo compuesto es aquel que está formado por dos lexemas. ¿Qué? No entiendo. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la palabra araña. Ok, pero veamos este sustantivo compuesto que proviene de la palabra araña. Miren, tela araña. Si se dan cuenta, aquí hay dos palabras juntas, ¿no? Tela araña, que forma la palabra telaraña. Es un sustantivo compuesto. Veamos otro ejemplo. Latas. Ok, y de latas nace la palabra, veamos, abre latas. ¿Se dan cuenta? Hay dos palabras, ¿no? Abre y latas. Abre de abrir y latas son las latas, ¿no? Los objetos. En este caso, ¿ven? Abre latas contiene dos lexemas. Abre y latas. Ok, veamos otro ejemplo. Corcho. Su sustantivo compuesto, por ejemplo, es saca corchos, ¿no? Del verbo sacar. Entonces, este es el sustantivo compuesto. Veamos otro sustantivo simple que tenga un solo lexema, por ejemplo, punta. Ok, veamos el sustantivo compuesto, saca puntas, ¿no? Del acto de sacar la punta, ¿no? Se le llama sacapuntas. Entonces se dan cuenta también, aquí es muy fácil de identificar, ¿no? Sustantivo simple es solamente un lexema. Y el sustantivo compuesto, tú vas a ver que tiene más de una palabrita, ¿no? Y generalmente la juntan, si se dan cuenta, ¿no? Tela araña, abre latas, saca corchos, saca puntas. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos el sustantivo primitivo y el sustantivo derivado, ¿ok? El sustantivo primitivo es aquel que no procede de otro sustantivo, o sea, es el origen. Y el sustantivo derivado es aquel que se ha formado de otro sustantivo. Es como si fuera un hijo,
un hijo de otro sustantivo. ¿Ok? Por ejemplo, miren la palabra perro. ¿Ok? Este es el origen, ¿no? La palabra perro. Sobre todo Y veamos, miren qué palabra nace de aquí. Nace la palabra perrera. ¿Ok? Se dan cuenta que inicia con la palabra ¿no? Entonces es el sustantivo derivado de perro. Veamos un sustantivo primitivo, por ejemplo, moneda, ¿ok? El sustantivo derivado es monedero. ¿Se dan cuenta que ambas palabras empiezan con mone, ¿no? Entonces, monedero es derivado de moneda, ¿ok? Siguiente ejemplo, papel. El sustantivo derivado es papelero. ¿Se dan cuenta que empieza con papel? Pero decimos papelero, ¿ok? Esta palabra deriva del sustantivo papel, ¿ok? Veamos otro ejemplo, libro. De la palabra libro nace, por ejemplo, la palabra librero. ¿Se dan cuenta? Que inicia con la misma raíz, libr, ¿no? Librero. Entonces, los sustantivos derivados son aquellos que surgen de un sustantivo primitivo, ¿ok? Y ahora, chicos, vamos a hacer una evaluación. Vamos a ver si han aprendido. Comenzamos. Identifica la clase de sustantivo. Miren, tenemos la palabra gato. ¿Es común o propio? A ver, piensen. Gato, común o propio, lo que vimos en la primera diapositiva. Ok, es un sustantivo común. ¿Por qué? Miren, primero se empieza que esta palabra empieza con minúscula. Ok, entonces, como dijimos, los sustantivos comunes inician con minúscula. Y aparte porque aquí nos están nombrando a un gato. Y puede ser un gato cualquiera, no es ninguno en específico. Ok. Siguiente palabra, Marta. ¿Es un sustantivo común o propio? Esta está fácil también. Ok, ¿verdad que es un sustantivo propio? No, no es cierto. Porque está nombrando a una persona en específico. No a cualquiera, sino a Marta. Y la otra pista es que esta palabra empieza con mayúscula. Como dijimos, todos los sustantivos propios comienzan con mayúscula. Muy bien. Siguiente ejemplo, abeja. ¿Será un sustantivo individual o colectivo? Ya hemos pasado a la otra diapositiva. Recuerda bien cuál es individual y cuál es colectivo. Individual es cuando se refiere a uno y colectivo es cuando se refiere a varios. Entonces es un sustantivo individual, correcto, porque se refiere a una abeja, no se refiere a varias, sino a una abeja individual. Siguiente palabrita, piara. ¿Habrás escuchado esta palabra? Piara. Quiero saber si es individual o colectivo. A ver, ¿qué observas en la imagen? ¿Hay uno o varios? Correcto, hay varios cerdos. Entonces, al conjunto de cerdos se le llama piara. Por lo tanto, ¿este será individual o colectivo? Colectivo, porque se refiere a varios. ¿Ok? El sustantivo colectivo es piara, un conjunto de cerdos. Siguiente ejemplo. Generosidad. ¿Será un sustantivo abstracto o concreto? Recuerda que abstracto son aquellos que no podemos tocar. Generalmente son sentimientos, emociones. En cambio, los concretos sí los podemos tocar y ver, sentir, oler, saborear. Entonces la generosidad es un sentimiento, ¿no? Es una emoción, un valor y es un sustantivo abstracto, ¿no? No lo podemos tocar, ni saborear, ni oler. Siguiente palabrita. Sillón. Ok, el sillón es un sustantivo abstracto o concreto. Lo puedes tocar, ver o simplemente es una idea, un sentimiento. ¿Qué dicen?
Correcto, es un sustantivo concreto porque lo podemos ver, tiene un color, tiene una textura, lo podemos tocar, podemos sentarnos encima de él, es decir, lo podemos captar con nuestros sentidos. Muy bien. Veamos otra palabrita, fruta. ¿Será un sustantivo primitivo o derivado? A ver, piensa bien. Para saber esto, yo te sugiero que pienses si hay palabras que derivan, por ejemplo, de esta palabra. Puede ser frutero, frutería, ¿no? Entonces, este es un sustantivo primitivo, ¿no? Porque es el origen de otras palabras, como por ejemplo, frutero, frutería, ¿verdad? Es un sustantivo primitivo. Otro ejemplo, frutero, lo que decíamos, es un sustantivo primitivo o derivado. Correcto, es un sustantivo derivado, ¿verdad? Porque esta palabra nace de la palabra fruta, solo que esta vez es frutero, ¿verdad? Tenemos otro ejercicio acá. La palabra vida, ¿será simple o compuesto? También pensemos si hay palabras, ¿no?, que podemos juntarlas con esta palabra vida y forman otra palabra. Entonces esta palabrita es un sustantivo simple. Ok, salvavidas. Si se dan cuenta, esta palabra está formada por dos. ¿Se dan cuenta? Salva y vidas. Hay dos lexemas. Entonces, ustedes recuerdan que el sustantivo tiene dos lexemas, el sustantivo simple o el sustantivo compuesto. Correcto, el sustantivo compuesto, ¿no? Tiene dos lexemas. En este caso es salva y vidas. Salva vidas. Listo, chicos, muchas gracias. Y recuerda, nunca dejes de aprender. Suscríbete. Gracias por estar aquí y por haber visto este video. Apóyame, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.